Esto no termina hasta que ganen. Batalla espiritual. ¿Preparados para entrar? Todos tenemos la capacidad para entrar a la batalla, a pelear por lo que es nuestro. De hecho, vivimos en una constante lucha en nuestra mente, en nuestro corazón, al tomar decisiones cotidianas. Pero para las batallas tan importantes como es el rescate de un alma perdida en el pecado, si no estás capacitado con conocimiento, entendimiento, fe y obediencia, no serás apto. Muchas veces por la desesperación y la meta fija de que regrese mi cónyuge, yo hago lo que sea. No, señores, lo que sea, como sea y cuando sea le corresponde a Dios, no a ti. Muchos quieren entrar a una guerra sin preparación. No conocen a su adversario, no conocen sus estrategias. De hecho, ni siquiera conocen las de Dios, no las entienden. Hay muchas personas con heridas del pasado, con ataduras, con cargas generacionales que no han sido entregadas a Dios, con maldiciones generacionales que no han sido rotas. Alguien una vez escribió que eso no es cierto, que ya Cristo nos hizo libres en la cruz, y claro, es verdad, pero esa libertad la perdemos cuando no valoramos su sacrificio en la cruz, pecando, contaminando nuestra alma. Y no, esto no es automático. Pecas, no te arrepientes y crees que aún así eres libre. Si no hay arrepentimiento, entendimiento y compromiso, entonces sí es necesario cortar esas maldiciones, cortar ataduras de pecado y ataduras del pasado. Porque precisamente por eso hay personas que son blanco perfecto para ser derrotadas en una batalla, por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento. Un soldado no puede entrar a una batalla herido, débil, cansado, incrédulo o con un objetivo diferente y egoísta. Quien dirige tu batalla se llama Jehová de los ejércitos y a él debes ceñirte. Pero enfoquemos este tema de la guerra y la batalla desde el punto natural. Escudriñando encontré información y se la resumo con lo siguiente. ¿Cómo debe estar preparado un soldado para la guerra? Los militares de combate deben estar preparados para luchar en primera línea de fuego y para ello necesita tener lo siguiente. Resistencia física, una rápida capacidad de reacción, capacidad de tirar siempre adelante, sentido de la responsabilidad, disposición para obedecer órdenes y capacidad de trabajo en equipo, entre otras. Dice que los nuevos reclutas entran en el ejército como soldados rasos, pero todos ellos están capacitados para entrar en combate y para acudir al campo de batalla en cualquier momento de su carrera. La mayoría de los ejércitos modernos tienen un entrenamiento básico de infantería que dura varios meses. Este es el tiempo de enseñarle a un soldado suficientes habilidades para tener una experiencia y una supervivencia mínima en el campo de batalla. Y es que su entrenamiento nunca se detiene. Durante todo ese tiempo reciben instrucción sobre conceptos básicos de lo que es el ejército, de las operaciones en escuadra y pelotón, de las operaciones de contraguerrilla, golpe de mano, supervivencia, manejo de mortero, lanzagranadas y armas de los más altos calibres, defensa, ataque, etc. Sin lugar a dudas, que para muchos hombres y también algunas mujeres es un gran privilegio llegar a ser soldados de una nación. Pero para llegar a serlo hay que cumplir algunos requisitos, pues tienen que prepararse física, mental y hasta espiritualmente. Aspecto mental. Esta preparación es muy importante, pues debe estar muy bien preparado, pues muchas veces tendrá que tomar decisiones rápidas sin dudar en ningún momento. Es decir, que debe tener una mente muy ágil y despierta, ya que el más leve titubeo le puede costar muy caro.
Su mentalidad debe ser positiva, pero si su mentalidad es fluctuante, la derrota es segura y ese soldado será la vergüenza y el oprobio de su nación y será tildado de cobarde. En el aspecto físico, ya sea hombre o mujer, tiene que preparar su cuerpo de tal manera que pueda superar el cansancio y la fatiga, aún soportar algún tiempo sin probar alimento alguno. Además, debe estar dispuesto a soportar el castigo físico y asimilar el dolor que pueda producirle un ataque del enemigo. De no ser así, no podrá ser apto para soldado, ya que en tiempo de guerra eso le podría generar un rotundo fracaso. Podría perder la batalla y morir sin pena ni gloria. En el aspecto espiritual, no importa el credo o la forma de adoración a Dios que tenga el soldado, es bien cierto que en los momentos más cruciales el nombre de Dios siempre está presente. Más aún en peligro inminente de muerte en la guerra, el soldado no sabe si será la última ocasión que invoca el nombre de Dios. Por lo tanto, su espíritu debe estar preparado en oración. Mira, esto es a breves rasgos en lo que respecta a la preparación de un soldado en el aspecto natural. Y la preparación de un soldado de Cristo es casi la misma que la de un soldado secular. Veamos qué dice en 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a sufrir estas penalidades? Si muchas veces ya no puedes más porque viste una foto, si muchas veces quieres tirar la toalla porque te dijeron que se veían felices. En el versículo 4 está la clave. Dice, ninguno que milita se enreda en tonterías que el diablo pone para distracción. En el aspecto físico, así como el soldado secular se prepara para su lucha contra un enemigo visible, el soldado espiritual también se prepara para su lucha, pero su enemigo no se puede ver con los ojos naturales. Pues no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Por lo tanto, como soldados de Cristo, usted y yo tenemos que prepararnos de manera que podamos soportar los ataques del enemigo, pues él tratará de aniquilarnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pues usando las armas que Dios nos ha dado, como son el ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios, las vigilias y otras actividades que nos fortalezcan. El plan básico de batalla está basado en estos principios. Primero, el ayuno. ¿Sabes qué es ayuno? ¿Sabes para qué es un ayuno? Muchas me escriben, ¿cómo ayuno por mi esposo? Mira, ayunar significa abstenerse de comer y beber. El ayunar de vez en cuando es saludable para el cuerpo y ayuda a la mente a estar más activa. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el ayuno con un propósito determinado es algo más que abstenerse de comer y beber. ¿Cuál debe ser la motivación del ayuno? El motivo principal del ayuno debe ser acercarnos a Dios, mostrarle nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra sumisión. No debemos marcar un día de ayuno por motivos egoístas o solo para conseguir algo que deseamos de Dios. Es importante que examinemos nuestro corazón y entendamos bien qué nos motiva a ayunar. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si lo hacemos por motivos egoístas o si realmente ayunamos como ofrenda a Él, con ese deseo de experimentar su presencia de una forma especial. El ayuno debe ser un acto de humildad y sacrificio ante Dios, un gesto que exprese lo mucho que le necesitamos a Él en nuestras vidas. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los necesitados? Isaías 58 del 7 al 11. En este texto vemos cómo con más claridad cuál es el ayuno que agrada a Dios. Dejar de comer por dejar de comer no tiene ningún poder o efecto espiritual sobre nosotros. Tampoco nos beneficia para nada dejar de comer o beber y seguir haciendo cosas que van en contra del corazón de Dios.
En los primeros 5 versículos de este capítulo, Dios le había dicho al pueblo de Israel que aunque veía cosas buenas en ellos, no estaba para nada contento con la forma en que procedían el día de ayuno. Parece que ayunaban para impresionar a los demás, y la actitud que tenían durante el ayuno reflejaba las contiendas existentes entre unos y otros. En los versículos del 6 al 11 se detalla el ayuno que le agrada a Dios. Podemos ver que ese ayuno que debe ir acompañado por actos de justicia, es decir, debe romper las cadenas de injusticia, poner en libertad a los oprimidos. También debe resultar en acciones que muestren cuidado y amor por los demás. Lo que obtendrán al obedecer y ayunar con la actitud correcta sería la sanidad que Dios les daría. La gloria del Señor estaría con ellos, gozarían de su cuidado, de salud y tendrían muchas bendiciones. Dios les guiaría siempre, su provisión sería suficiente y les daría fortaleza física. Por esto, el ayuno ya no es una imposición. Si eres hijo de Dios, no ayunarás porque se exige de ti. Y según el Padre hable a tu corazón, decidirás si debes o no hacer un ayuno. Cuando ayunamos, también debemos orar. Ayuno sin oración es solo dejar de comer. La oración es una parte necesaria y fundamental del ayuno. En las Escrituras, el ayuno y la oración se mencionan juntos. A nuestro ayuno le debe acompañar siempre la oración sincera. Y es necesario que comencemos y terminemos nuestro ayuno con oración. Gente, hay que prepararse para ayunar, hay que prepararse espiritualmente. Y sabes, el fundamento mismo del ayuno y la oración es el arrepentimiento, porque un pecado inconfeso dificultará sus oraciones. Aquí hay varias cosas que puedes hacer para preparar tu corazón. Entre ellas, pídele a Dios que te muestre si hay pecados ocultos, pecados no confesados, y haz una lista completa de ellos. Luego, confiesa todos esos pecados que el Espíritu Santo te trae a memoria y acepta el perdón de Dios. Cuando confiesas y te arrepientes genuinamente y no vuelves a fallar a Dios, el Señor te perdona. Así que no vale la pregunta, ¿y cómo sé si Dios me perdonó? Ahí está la respuesta. Busca el perdón de todos a quienes has ofendido y perdona a todos los que a ti te han hecho daño. Restituye como te lo lleve a hacer el Espíritu Santo, es decir, ponte a cuentas con esa persona que ofendiste. Por ejemplo, si a una persona le quedaste debiendo dinero hace mucho tiempo, no le pagaste. Busca la manera de ponerte a cuentas, hacerle frente, hablar con esa persona, llegar a un acuerdo. Prepárate pidiéndole a Dios que te llene con su Espíritu Santo. Medita en los atributos de Dios, su amor, soberanía, su poder, su sabiduría, su fidelidad, su gracia, su compasión y muchos otros atributos. Eso es conocer a Dios. Comienza tu tiempo de ayuno con oración y con un corazón expectante. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ojo, no subestimes nunca la oposición espiritual. Satanás a veces intensifica la batalla entre nuestro cuerpo y espíritu. Lo dice en Gálatas 5, 16, 17. Así que prepárate también físicamente. El ayuno requiere precauciones razonables. Consulta a tu médico primero, especialmente si tomas medicamentos recetados o padeces de alguna enfermedad crónica. Algunas personas nunca deben ayunar sin supervisión médica. La preparación física facilita el cambio drástico en tu rutina de comer poco o no comer. Esto para que puedas volcar tu atención al Señor en oración. Pero veamos para qué ayunaban algunas personas en los tiempos bíblicos. Nos enseña la palabra que ayunaban para buscar la ayuda y la guía de Dios. Quienes viajaron de regreso a Jerusalén ayunaron para demostrar que pedían la ayuda de Dios con sinceridad. Esto nos dice Esdras 8 del 21 al 23. Pablo y Bernabé a veces ayunaban antes de nombrar ancianos en las congregaciones y lo podemos encontrar en Hechos 14, 23. Nos cuenta la palabra que también ayunaban para encontrarse con el propósito de Dios.
Después de su bautismo, Jesús ayunó 40 días con el fin de prepararse para cumplir con la voluntad de Dios durante su ministerio. Y lo encontramos en Lucas 4. Ayunaban también para demostrar que se arrepentían de sus pecados. Mediante el profeta Joel, Dios le dijo a los israelitas infieles: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. En aquellos tiempos, el pueblo también ayunaba para celebrar el día de expiación. La ley que Dios les dio a la nación de Israel ordenaba ayunar una vez al año en el día de expiación. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico 16, 29, 31. En aquella ocasión era apropiado ayunar porque les recordaba a los israelitas que eran imperfectos y necesitaban que Dios les perdonara. ¿Sabes? La vida de un cristiano es una vida de superación. Es una vida de pruebas y de tribulaciones. Nosotros necesitamos la ayuda y la fuerza de Dios, las cuales a través del ayuno las podemos obtener. Cuando enfrentes tribulaciones o pruebas o peleas contra el pecado, cuando veas a Satanás y a su escuadrón a las puertas de tu terreno, la necesidad de ayunar se hace grande. Hazlo. En 2 de Crónicas 20 dice que Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y en su angustia le pidió a todo su pueblo que ayunara. Así como Dios ayudó a Josafat, yo sé que Él también te ayudará a ti. El ayuno le muestra a Dios que tú estás dispuesto a confiar en Él, en sus fuerzas y no en las tuyas. Te enseña a depender de Él para todo, te da fortaleza, te ayuda a vencer el pecado, te libera de las pruebas y responde tus oraciones. Te invito a leer el libro de Daniel en el capítulo 9 para que veas cómo Daniel se afligió y humilló a sí mismo para que Dios le escuchara y respondiera su oración. Este gran siervo hizo una petición en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, como nos muestra Daniel 9:3. Y Dios le respondió enviando al arcángel Gabriel para que le ayudara. Ayuna para buscar la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pues sigue el ejemplo de Pablo. Pablo ayunó mientras esperaba para saber lo que Cristo quería que él hiciera, conocer su voluntad. Lo encontramos en el libro de Hechos 9, 6 al 9. Cuando enfrentes decisiones importantes en tu vida y necesites saber cuál es la voluntad de Dios sobre un asunto en particular, ayuna. Acércate a Dios, estudia su palabra, lee y medita todas las escrituras que sean pertinentes a tu asunto. Haz conocer tu petición a Dios mediante la oración. Pide orientación y ayuda. Busca su voluntad y yo sé que Él te responderá y te mostrará lo que debes hacer. Mira que en el libro de Isaías también registra lo que Dios pide para el ayuno. Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, huir del pecado, soltar las cargas de opresión, son las pruebas y tribulaciones, y que rompáis todo yugo, es decir, la esclavitud del pecado. Isaías 58, 6. El ayuno es una gran herramienta de liberación cuando estás limitado por el pecado. El ayuno adecuado cosechará grandes recompensas, tanto físicas como espirituales. Utilizado adecuadamente te llevará más cerca de Dios, a conocer su voluntad, su guía, su dirección, su ayuda, su fuerza y liberación. En conclusión, ayuna para humillarte a ti mismo. Ayuna para arrepentirte del pecado. Ayuna por revelación. Ayuna para alimentarte espiritualmente. Ayuna para soltar ligadura de maldad, levantar yugos pesados, liberar a los oprimidos y romper todo yugo de esclavitud. Ayuna para ser escuchado por Dios. Otro principio básico de batalla es leer la palabra. Cuando tu desesperación te lleva a buscar a Dios solo con el fin de obtener el milagro, recuerda lo que dice en su palabra, que Él conoce aún la intención del corazón. Él sabe que no te afirmarás. Él sabe que a lo mejor la bendición te hará regresar al mundo, te apartará de Él, te hará no agradecer, te hará callar aún el testimonio. Por eso muchas veces te cansas de orar, de esperar, porque no ves respuesta. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Por favor, responde allí donde estás. Mira,
Busca al dueño de las bendiciones, no a las bendiciones, no persigas la bendición. Enamórate de Él, afírmate en Él. ¿Cómo? Conociéndole a través de la Biblia, conocerás quién es Dios, qué quiere de ti. Él es la fuente de vida de todo creyente. Conoce cuál es su propósito en tu vida. A lo mejor en un principio leerás y no entenderás. Recuerdo cuando inicié en el camino de Dios, tendría unos 20 años de edad, empecé con mi madre a leer la Biblia del inicio. Muchas cosas no entendía, pero yo tenía un cuaderno donde anotaba precisamente todas esas preguntas, todas esas dudas, todo aquello que no entendía. Y luego pedía cita a mi pastora para presentárselas todas y que ella me explicara, que ella me interpretara lo que quería decir la palabra. Pues te cuento que con el tiempo fui aprendiendo mucho y de hecho en esa misma iglesia empecé a predicar, empecé a ser parte del grupo de evangelización, íbamos a las calles. Experiencia difícil pero hermosa. La verdad, cada puerta que me cerraron en la cara fue cada puerta que el Señor fue abriendo en los cielos. Pero bueno, puedes hacer eso. Por eso es importante congregarse, tener pastores, tener hermanos que nos puedan ayudar en esto, o en la iglesia católica, tus sacerdotes o personas que pues puedan ayudarte a entender la palabra. Que de hecho, aclaro, este canal no discriminamos religiones porque esto no es cuestión de religión, sino de relación con Dios. Mi esposo y yo somos cristianos evangélicos, pero aquí en este canal lo que queremos es que tú conozcas a Dios, que tú camines de la mano de Dios por tu restauración. Así que busca orientación de personas que te puedan ayudar correctamente con la interpretación de la palabra. Y de esa manera también conocerás al enemigo, conocerás cuáles son sus artimañas, sus engaños. No puedes entrar a una batalla si no tienes idea a quién enfrentas, porque terminarás peleando con tu cónyuge y aún con la mujer extraña. No caigas en ese juego. Otra arma poderosa es la oración. Sí, señores, es un arma poderosa para alistarte y es un gran principio básico de batalla. Conocer acerca de la oración es fundamental. Si bien orar es así de simple como lo vemos, hablar con Dios hasta escuchar su voz. Pero la oración muchas veces no llega a tocar el trono de Dios. De hecho, como dice, ni siquiera a tocar el cielo de la casa. ¿Por qué? Porque lleva estorbo. Pero, ¿y qué es eso, Rosy? ¿Cómo así que lleva estorbo mi oración? Te explico clasificándola de esta manera. Primero, hay oraciones en el espíritu. Cuando llevamos un estilo de vida de oración, nuestra oración siempre busca la presencia del Espíritu Santo. Y allí, en esa presencia, es donde obtenemos revelación divina. De hecho, a través de esas oraciones espirituales se revelan muchos dones, sobre todo el don de lenguas, el don de hablar en lenguas. También existen las oraciones almáticas. Estas son las que hacemos desde el corazón, desde nuestros propios deseos y nos llevan a movernos desde nuestros propios sentimientos. Es decir, en lo que nosotros mismos deseamos y no lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros. Y ojo, aquí aclaro algo. Si eres casada, tenías tu hogar y de repente ocurre la separación en él, no es que tu oración sea, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Será que sí quieres que vuelva mi esposo o que me busque otro? Así no es. Por eso es importante conocer cuál es la voluntad de Dios y hay que saberlo a través de ¿qué? De la lectura de la palabra, conociendo cuáles son sus mandamientos, sus promesas y sus principios. Y uno de ellos es el matrimonio. El matrimonio, un pacto para toda la vida. Así que ya esa pregunta está ahí respondida, ¿vale? Para que no te dejes engañar, porque así me dijeron a mí también. Rosy, tal vez tu separación es la voluntad del Señor. Y a lo mejor es mejor que estés sola. Bueno, por lo menos esa vez no me dijeron que Dios me iba a mandar otro hombre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa persona que me dijo eso nunca luchó por su restauración y llegó a una edad avanzada sola, sin un compañero, sin su pareja. De hecho, recordando ahora mismo, hubo otra persona que también me habló, también otra persona
de la iglesia cristiana, también mayor, que también cuando sucedió o cuando se enteró de lo que sucedió entre mi esposo y yo, pues me llamó a levantar el ánimo, a hablar conmigo, pero pues también a contar que ella se había quedado sola, que eso no había sido impedimento, que ella era feliz sola y que pues hoy se dedicaba a hacer la obra. Pero bueno, por eso es importante conocer a Dios y conocer cuál es su propósito en nuestra vida, en nosotros, al punto de saber cuándo esa voz o ese mensaje o esa sugerencia viene de Dios o no. Señor, haz tu voluntad significa procésame, moldéame, transfórmame. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí viene otro tipo de oración. Oración de hechicería. Esto lo aprendí en aquellos tiempos de mi proceso en un seminario espectacular. Y aunque suena feo, ¿cierto? Como que sí. Tú dirás, si yo estoy buscando de Dios, ¿cómo voy a orar? Así como con hechicería. Y sí, porque son oraciones desde la carne, desde la manipulación, desde la intimidación. Y esa oración no es legítima en los cielos. Por ejemplo, si en una oración estás atando a una persona, la estás envolviendo en lo que tú quieres que ella haga, eso no es correcto. Eso lo hacen los brujos, poner ataduras a una persona por dinero y aprovecharse así de quien les busca para ello. Por eso es que este camino no es fácil, no es corto, no es mágico, es de conocimiento y de preparación para poder obtener la victoria. La oración debe ser con entendimiento, desligada de nuestros propios sentimientos egoístas. Yo quiero a mi esposo ya, yo quiero que él esté aquí ya, él me pertenece. Y si bien es así, pero es que tú a Dios no le vas a exigir, no es en tu tiempo, Él no es tu secretaria, ¿cierto? Dice la palabra, precisamente por eso, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. ¿Cómo estás llegando a su presencia? ¿Cómo intentas tocar el corazón de Dios a través de tu oración? Tu oración principal debe ser para rescatar esa alma, para que tu cónyuge pródigo llegue a los pies de Cristo, llegue a tener un encuentro con el Espíritu Santo y pueda ser transformado para sí, de esa manera poder llegar a su casa, a su hogar, al lugar que le corresponde, pero sobre todo en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Tu oración es para que el Espíritu Santo le convenza de pecado, juicio y justicia, para que las cadenas de pecado que lo atan sean rotas por la poderosa espada del ángel de Jehová, y para tener paciencia hasta que el Señor lo haga. Muchas quieren sacar el pollo del horno antes de estar cocinado, y si lo sacas antes de tiempo, obviamente aún estará crudo. Si te lo comes, ¿qué pasará? Lo vomitarás, ¿verdad? Te hará daño. Asimismo, cuando tu afán es que venga, como sea, pero que venga, y a lo mejor viene, sí, Dios lo permite. Pero, ¿y qué pasa luego? Muchas lo han experimentado. Viene peor que antes. Viene, pero sigue con aquella. Viene y en un rato se regresa. ¿Por qué? Porque ese pollo lo sacaste antes de su cocción, antes de su proceso. Si cada preparación en el horno o en la sartén lleva su tiempo de cocción, imagínate un alma. Todas no son procesadas con el mismo tiempo. Mi desierto fueron 7 meses y el proceso de mi esposo 7 meses. Lo que Dios tenía que hacer conmigo y con él y con nuestro matrimonio no es lo mismo que en otros casos, ¿verdad? Como dicen por ahí, cada persona es un mundo. La pastora Raiza María Soto, me encanta escucharla. En aquellos tiempos escuché una prédica que ella decía, te desesperas porque lo quieres todo ya. Y sí, está bien, Dios lo puede hacer, pero resulta que Dios tiene que tratar contigo, con tu esposo, con la amante y a lo mejor hasta con los brujos que han contratado. Aún el entorno y la familia, los hijos, o sea, son muchas cosas, muchas áreas y nosotros no entendemos eso. ¿Por qué? Porque no entramos a leer, a entender de qué se trata el camino de la restauración, de qué se trata el llamado, cuál es el propósito a través de este desierto.
Y por eso, mis queridos, lo que Dios hace es eterno. No son pañitos de agua tibia como para bajar la temperatura, para bajar la fiebre. No, el Señor ataca directamente al origen de la enfermedad, al origen de la infección. Y en este caso, al origen del pecado. Ahora entiendes cuando dices, es que llevo 7 años orando y no veo nada. Llevo tanto tiempo en ayuno y oración y mi esposo no veo que cambia. Ahora entiendes que Dios no usa microondas, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos de cómo en lo espiritual debemos estar para poder presentarnos a la batalla y tener asegurada la victoria. Empecemos por el aspecto mental. Si el soldado secular tiene que tener una mente ágil, cuánto más el soldado espiritual, que aunque tal vez no parece estar en peligro de muerte, pues no es así. Por esa causa, el soldado espiritual debe renovar su mente cada día para que ésta se encuentre apta para recordar la palabra de Dios en todo momento y tomar así decisiones correctas en el momento correcto para contrarrestar los ataques del enemigo. Así que nuestra mente debe ser la mente de Cristo. Corintios 2:16. Y aquí volvemos a confirmar lo que el Señor dice, que es necesario conocer, leer y aprender su palabra. Mira, apréndete versículos bíblicos porque ese es un arma poderosa, esa es tu espada también. En el aspecto espiritual, como soldados espirituales debemos someter también nuestro espíritu al Espíritu de Dios, para que Él sea quien ocupe todo nuestro ser, porque aquí está la verdadera lucha. Pues la carne no estará muy conforme que digamos, así lo hace notar el apóstol Pablo cuando nos recomienda en Gálatas 5:16 al 25, andar siempre en el Espíritu. Así que si somos buenos soldados de Cristo y bien preparados para toda buena obra, venceremos y al final podremos repetir las palabras que Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Segunda de Timoteo 4 del 7 al 8. Sabes, un buen soldado de Cristo debe alistarse. Todo buen soldado debe alistarse en la batalla. No podemos ser neutrales o pasivos. Debemos estar dispuestos a alistarnos en el ejército de nuestro Dios. Un buen soldado debe estar armado. Todo buen soldado que se alista para el ejército debe estar preparado, armado para la batalla. La armadura del cristiano, ¿cuál es? Mucho la hemos leído, ¿verdad? En Efesios 6, del 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios. Esto lo explico en más detalle en un video que ya compartí en el canal hace rato. Por aquí arribita les dejo, por acá, les dejo el link para verlo. Se llama la armadura de Dios. Un buen soldado se ejercita pacientemente. Un buen soldado debe estar ejercitándose siempre para estar preparado física y mentalmente para la batalla. Un buen soldado debe obedecer órdenes. Y esto es algo tan fundamental porque hay muchas personas que les cuesta obedecer, les da miedo arriesgar para Dios. Dice Dios que no te contamines con el pecado de tu cónyuge. Y muchas me escriben, es que me da miedo, si no me acuesto con él, se va para donde la otra. Pero resulta que te acuestas con él e igual se va para donde la otra. Y lo que te deja son solo demonios compartidos en tu casa que ya estaba limpia. En Mateo 12, 43, 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Analiza tu situación. Cuando esto sucede, quedas peor, quedas dolida. ¿Por qué? Porque te ilusionas. Él llegó, me buscó, quiso acostarse conmigo. Eso es que todavía me ama. Sí, todavía te ama,
pero está en pecado, está en la carne, está saciando sus propios instintos. ¿Y qué trae con él? Los demonios de él por culpa del pecado, más los demonios de aquella mujer inmoral que también recoge él. Y que en su defecto, cuando te acuestas con él, él se acuesta contigo, te los comparte. Y como dice la palabra, tu casa que estaba limpia, es decir, tú estabas ya avanzada en los caminos, en la fe, tranquila, creyendo, sanando, y vienes otra vez a caer, a sentirte mal, a sentirte dolida, a sentirte triste, a otra vez meter en tu corazón resentimientos, acusaciones hacia él, palabras negativas hacia él. Retrocedes. Un buen soldado debe pelear con valentía. Sí, señores, todo soldado debe ser valiente para la batalla, pelear la buena batalla de la fe, recordando que nuestras armas no son carnales, recordando que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Dice la palabra, ¿verdad?, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un buen soldado debe buscar la victoria. Todo el que se alista para la guerra busca la victoria, cueste lo que cueste, y Dios nos da esa victoria. Pero si tienes un espíritu de derrota, cuidado con esto. Cuando otros ven lo que tú no ves, cuando otros ven que en tu desierto Dios te bendice y tú no te das cuenta, tu esposo te busca, así sea con la excusa de ver a tus hijos, pero no, tú te quejas porque resulta que a ti no te prestó atención. Tu esposo llega a casa después de tanto tiempo y tú te quejas porque no se quedó. Tu esposo empieza a preguntar por ti, empieza a hablar bonito de ti. Igual te quejas porque aún sigue con la otra. Por ese espíritu de derrota no alcanzas a ver que el Señor está trabajando, que el Señor está obrando en tu cónyuge pródigo. Por ese espíritu de derrota bloqueas tu mente y no alcanzas a ver lo positivo, lo bueno del desierto. Recuerda lo que hemos hablado siempre, hemos compartido en los videos sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Durante lo que pasaron durante ese desierto, ellos no valoraron las cosas buenas que Dios iba haciendo en ese transcurso. No valoraron que Dios nunca los dejó solo, que no pasaron hambre, que no pasaron calor, que no pasaron frío, que Dios siempre estuvo ahí. No se daban cuenta, no lo valoraban, eran desagradecidos y por eso no entraron a ver su promesa cumplida. Cuando dices, yo creo en Dios, pero mi matrimonio ya no se va a restaurar, eso no es fe. Cuando dices, ay, es que ya hay un divorcio, ya esto llegó hasta aquí, eso no es fe. Por eso hay que entender el propósito de Dios, es vital para no fracasar en la guerra. El enemigo siempre ha peleado en contra del propósito de Dios hacia nosotros. Y sabes, cuando te alineas con el plan y el propósito de Jesús, al aceptarlo como tu Señor y Salvador, inmediatamente te conviertes en parte de su ejército de guerra contra Satanás. Los propósitos de Jesús se convierten en tus propósitos y pasas a ser oposición para el enemigo. Por eso te conviertes en blanco del enemigo. Pero Jesús nos entregó armas para ir a la batalla. A la batalla no llegaremos con las manos vacías, sin tener con qué atacar o con qué defendernos. ¿Cuáles son esas armas poderosas?